Me llamo Elena Herrera. Tengo 64 años. La lluvia llevaba cayendo desde el amanecer. De esa que nunca termina en Guadalajara. Suave, gris, terca. Estaba sentada en la mesa de la cocina, ordenando los recibos para los impuestos del predial del mes que viene, cuando mi celular vibró junto a la taza de café. Una vibración corta, luego otra. Me limpié los dedos en una servilleta y lo tomé, esperando un mensaje de la farmacia o de la vecina por los contenedores de basura. En cambio, la pantalla se iluminó con un texto de mi hija. Renata, mándame 20.000 pesos para la graduación. Sin saludo, sin por favor, solo una orden en mayúsculas. Por un momento pensé que era un error. Renata tenía 17 años. Era lista y perfectamente capaz de trabajar un turno de fin de semana en la librería que tanto le gustaba. 20.000 pesos no era presupuesto para una graduación. Era casi mi hipoteca mensual. Miré el mensaje hasta que la pantalla se apagó, reflejando mi propia cara opaca y más vieja de lo que esperaba. Tecleé despacio. Gánatelo tú misma. Después dejé el celular boca abajo y terminé mi café. Fingiendo que era una mañana cualquiera, el día pasó en quehaceres pequeños y predecibles: lavar ropa, ir al correo, un paseo largo bajo el paraguas. Pero algo de ese mensaje se me pegó como el aire húmedo. Renata llevaba distante últimamente, hablándome solo por mensajes rápidos y suspiros. Antes compartíamos todo: recetas, planes de fin de semana, chistes tontos sobre los gatos de los vecinos. Últimamente nuestras pláticas se habían vuelto peticiones. ¿Me puedes transferir unos cuantos miles? Te los pago la próxima semana. La próxima semana nunca llegaba. Al caer la tarde, estaba preparando un caldo cuando el celular vibró otra vez. Esta vez había 2 mensajes encima del otro. El primero: paga, o fuera de esta familia. El segundo venía de un número que conocía tan bien como el mío, el de mi mamá. Tu hija nos acaba de decir que te negaste a ayudar. Paga el dinero. Elena, no nos hagas pasar vergüenza. Otro más de mi papá. Siempre el más callado. Haz lo correcto. Me dejé caer en la silla más cercana. El borde de madera me apretó las rodillas, anclándome al momento. La luz de la cocina parpadeó una vez y se estabilizó. Leí los mensajes otra vez, cada uno más frío que el anterior. Renata les había contado a mis papás que me negué. Había convertido una plática privada en un veredicto familiar. Durante años yo había sido la confiable, la contadora de la familia, la que arreglaba todo. Después de que mi esposo murió hace 15 años, aprendí a manejar el caos de todos con calma. Cuando se les descompuso el tejado a mis papás, yo pagué al albañil. Cuando Renata quería clases de pintura, yo encontraba la manera. Siempre había sido más fácil dar que pelear. Pero las palabras en la pantalla eran distintas. No eran una petición, eran una declaración: paga o nos pierdes. El caldo se derramó. Apagué la estufa, limpié la mesa y traté de calmar la respiración. La casa estaba demasiado silenciosa. Solo se oía el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj sobre el fregadero. A las 9, la lluvia había parado. Llevé el celular al sillón. Lo puse en la mesita y me quedé sentada un rato largo sin tocarlo. Los mensajes esperaban ahí como bocas abiertas, todavía exigiendo respuestas. Casi podía oír la voz de mi mamá de hace décadas. Una buena hija no le niega nada a la familia. Pero ya no era solo hija. Era una mujer que había construido una vida sola, que había pagado cada cuenta con manos que todavía olían un poco a tinta y papel. Y sin darme cuenta, me había convertido en la red de seguridad de todos. Tomé el celular una última vez. Los mensajes brillaban en la oscuridad. Desplacé hacia arriba los antiguos movimientos bancarios, cantidades pequeñas aquí y allá, todo en nombre de ayudar.
Luego me levanté. Fui a mi escritorio y abrí la laptop. Mi reflejo me miró desde la pantalla negra. Cansado pero firme. Si el amor se había vuelto una factura, tal vez era hora de dejar de pagar. Cuando la pantalla se encendió, mis dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado. Todavía no sabía qué ibas a cancelar, solo que algo tenía que empezar. O todo seguiría repitiéndose. Afuera, la lluvia empezó otra vez. Adentro, apreté la primera tecla. Me desperté antes del amanecer, de esos días en que el aire se siente pesado hasta dentro de la casa. Mi laptop seguía abierta en la mesa del comedor. Su luz azul tenue contra la ventana gris. No había dormido mucho. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras de la noche anterior se repetían. Paga o fuera de esta familia. Me senté y abrí la app del banco otra vez. Filas de números esperaban como una confesión callada. Transferencias de años atrás, primero pequeñas, luego más grandes. Di clic en cada una, leyendo las notas que me había escrito a mí misma. Compras, servicios, emergencia. Todo sonaba tan razonable, tan generoso. Entonces apareció el patrón mes tras mes, año tras año, cumpleaños, salidas escolares, huecos de renta. Ya no era generosidad, era mantenimiento. Seguí bajando hasta los registros más antiguos. El año después de que murió mi esposo, Pablo, la primera transferencia fue para el campamento de arte de Renata. Aquel al que tanto le suplicó ir. Recordé su voz entonces. Baja y cansada desde la cama del hospital. Tú arreglas todo pagando. Me había dicho, apretándome la mano. Pero no se compra la paz. Elena. En ese momento pensé que se equivocaba. El dinero había sido nuestro idioma de seguridad. Yo crecí en una casa donde el silencio seguía las cuentas sin pagar. Donde mis papás peleaban tras puertas cerradas por deudas y vergüenza. Me juré que mi propia familia nunca conocería ese miedo. Y durante años no lo conocieron. Porque yo pagaba. El cursor parpadeaba al final de la pantalla. El saldo más bajo de lo que recordaba. Me froté los ojos y entré a la cuenta compartida que abrí con mis papás hace años para emergencias. Dijimos, el último retiro fue de 5.000 pesos, etiquetado reparación de casa. Antes, fondo para viaje. Antes, colegiatura de Renata. La lista seguía tarde hasta que ya no distinguía dónde terminaba un favor y empezaba otro. El celular vibró a mi lado. Un texto de mi mamá. ¿Ya pensaste lo que te dije? Renata está molesta. No más mándalo. Elena, es tu hija. Miré las palabras hasta que me apretó el pecho. Luego apareció otro mensaje. La familia es lo único que te queda. Tecleé antes de que pudiera arrepentirme. Tengo lo que me he ganado. Mamá, con eso me basta. Los puntitos de escritura aparecieron. Luego desaparecieron. Sin respuesta. Minutos después, otro nombre iluminó la pantalla. Renata. ¿Podemos hablar? Mis dedos dudaron. ¿De qué? ¿De por qué estás haciendo esto? Antes te importaba. Todavía me importa. Por eso tiene que parar. 3 puntitos. Luego nada. Me recosté en la silla, mirando otra vez el registro. Parecía un mapa de mi vida cada pago. Un lugar donde yo había decidido pararme entre ellos y las consecuencias. En algún punto de todas esas transferencias, había dejado de ser mamá y me había convertido en una institución. La cafetera se apagó. La habitación quedó en silencio. Afuera pasó el primer camión de la mañana. Las llantas sisearon sobre el asfalto mojado. Pensé en Pablo otra vez, sus manos manchadas de grasa de motor. Su voz tranquila cuando las cuentas se acumulaban. Deja que la gente enfrente sus propios números. Solía decir, tú no eres la calculadora del mundo. Cerré la laptop. Mis manos temblaban apenas. La piel delgada y pálida contra las teclas.
Por primera vez en años, sentí los bordes de mi propia vida pequeña pero intacta. La casa olía levemente a café y lluvia. El silencio ya no estaba vacío. Estaba esperando. La casa se sentía demasiado quieta. De esa quietud que hace que los latidos suenen más fuerte de lo normal. Llevaba horas despierta, contando los espacios entre los crujidos del piso. Cada vez que cerraba los ojos, veía otra vez esos mensajes, las palabras de mi hija, apiladas como ladrillos entre nosotras. A las 2 de la mañana, renuncié al sueño. Me levanté. Me puse la bata y caminé descalza a la cocina. La luz del reloj del refrigerador se sentía dura en la oscuridad. Mi laptop estaba donde la dejé. Sobre la mesa. La abrí y el zumbido suave de la pantalla llenó el cuarto como una confesión que esperaba ser dicha en voz alta. Apareció el tablero del banco frío, ordenado, indiferente. Desplacé la lista de transferencias automáticas. Cada semana, pequeñas cantidades salían de mi cuenta para la comodidad de alguien más. Seguro del carro de Renata, cable de mis papás, una suscripción de streaming que agregué para noches familiares y que nadie había usado en años. Miré la primera línea y apreté cancelar. Apareció la ventana de confirmación. ¿Segura que quieres detener este pago? Sí, susurré a la pantalla. Segura. Clic. Luego otra. Tarjeta de crédito de Renata. Clic. Apoyo para el súper de mamá. Clic. La cuenta que mi papá insistió en mantener por si acaso. Clic. Cada sonido era diminuto, casi delicado, pero mis manos temblaban después de cada uno. El silencio que seguía cada cancelación se sentía como aire, regresando a un cuerpo que no sabía que estaba asfixiado. A la mitad. El celular vibró en la barra. La vibración me hizo brincar. Era un texto de Renata. ¿Estás despierta?, dudé antes de contestar. Sí. ¿Por qué estás siendo así? Siempre ayudas. Ese es el problema. Renata siempre ayudó. Aparecieron los puntitos, parpadearon, desaparecieron, luego volvieron. No quise decir lo de ayer. Me entró el pánico. Todos esperan que me vea perfecta en la graduación. No entenderías. Tal vez no. Pero sí entiendo lo que se siente estar quebrada. Esto no es por dinero. Mamá, es porque no te importa. Respiré hondo y tecleé. Si importar significa pagar. Entonces, tal vez necesito aprender otra forma. El mensaje apareció como leído, pero no llegó respuesta. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier pleito que hayamos tenido. Volví a la laptop. El cursor flotaba sobre la cuenta compartida que usaban mis papás. Durante años me dije que era temporal hasta que se estabilizaran. Habían pasado 12 años. Di clic y me congelé. El saldo estaba casi en 0. Mi nombre seguía ahí junto al de ellos. Pero hacía rato que ya no me sentía socia. Seleccioné suspender acceso. Abrí otra ventana de confirmación. Apreté confirmar y me recosté. Se me cortó la respiración. Fuerte pero firme. Una foto de Pablo todavía colgaba junto a la despensa. Su sonrisa se veía fácil. Los hombros relajados como nunca estuvieron los últimos meses antes de morir. Lo recordé arreglando la lavadora rota con una risa, diciendo: «Prefieres gastar que confiar en alguien más con una llave inglesa». Había sido broma, pero tenía razón. Siempre creí que arreglar significaba mantener a la gente cerca. Pero el dinero no había mantenido a nadie cerca. Solo les había enseñado dónde encontrarme. El refrigerador se apagó, y por un momento la casa quedó en silencio total. Miré otra vez la pantalla, solo mi nombre junto al saldo. Sin usuarios compartidos, sin cuentas vinculadas, sin obligaciones ocultas. Solo yo. No se sintió victoria. Se sintió como pararse al borde de algo ancho y desconocido. Mitad miedo, mitad alivio. Me dolían las manos.
los hombros tensos, pero no cerré la laptop todavía. Quería quedarme con esa quietud del primer silencio honesto en años. Afuera, un coche pasó por la calle mojada, las llantas susurrando contra el asfalto. Adentro, el único sonido era el zumbido suave de la laptop, esperando el próximo clic que tal vez cambiaría mi vida otra vez. La luz de la mañana era del color del papel dejado demasiado tiempo bajo la lluvia delgada. Deslavada, cansada, no había querido quedarme dormida en la mesa, pero mi cabeza descansó sobre el brazo en algún momento después de las 4. El zumbido del refrigerador se fundió con el silencio. Cuando levanté la cara, una leve marca del grano de la mesa quedó en mi mejilla. La pantalla de la laptop se había apagado. El cursor un solo parpadeo. Moví el ratón, esperando solo mis filas habituales de movimientos. En cambio, apareció una notificación en la esquina superior, un correo del banco. Retiro grande 5.000 pesos. Se me cortó el corazón. La hora decía 6:42 de la mañana. Miré el número hasta que se me nubló, como si la incredulidad pudiera borrarlo. 5.000 pesos. Yo no había retirado ni un centavo. Por un momento no pude moverme. Luego di clic en la cuenta la compartida, la que les prometí a mis papás que solo existiría para emergencias. Se me apretó la garganta. El saldo había caído como piedra. Apoyé las manos en la mesa para estabilizarlas. Mi mente corrió más rápido que mi respiración. Renata. Tenía que ser ella. Ya lo había hecho antes, transferencias para compras en línea. Pequeñas que yo había dejado pasar como errores. Pero esto no era error. 5.000 pesos no desaparecen por accidente. Tomé el celular y le marqué. Un timbre. 2. Luego, buzón. No dejé mensaje. Volví a marcar. Esta vez a mi mamá. Contestó al primer timbre. Elena, está muy temprano, dijo, voz pastosa. Sacaste dinero de la cuenta pausa. ¿Qué? ¿Por qué iba a 5.000 pesos? Dije. Desaparecieron. Estás exagerando, dijo, y casi la oí enderezarse en la cama, acomodando la voz. Tal vez Renata lo necesitaba. La graduación, algún depósito. Tú sabes que ha estado. No pidió permiso, ni tú tampoco. Es tu hija, saltó mi mamá. Suenas como desconocida. Colgué antes de que se me quebrara la voz. Empezó a llover otra vez. La lluvia constante de Guadalajara, lenta pero interminable. Agarré el suéter y las llaves. No pensé, solo me moví. Cuando arranqué el coche, las manos me resbalaban en el volante. Los limpiaparabrisas arrastraban el cristal como suspiros impacientes. El tráfico estaba ligero. Solo algunos commuters y camionetas de reparto deslizándose entre charcos. Mi mente iba adelante, listando todas las explicaciones posibles, todas las mentiras que quería creer. Tal vez error del banco, tal vez una transferencia automática que olvidé, tal vez esto, tal vez aquello tal vez un salvavidas que se deshacía mientras lo agarraba. Cuando llegué al banco, las puertas de cristal apenas se abrían. La cajera joven levantó la vista, sorprendida por mi urgencia. ¿En qué puedo ayudarle? Señora, necesito ver al gerente. Hubo un retiro no autorizado. Asintió rápido. Me llevó a una oficina pequeña donde un hombre de traje gris estaba detrás de un escritorio, demasiado limpio para confiar. Su placa decía: David, lamento el inconveniente, dijo después de escuchar. Vamos a revisar. Tecleó. Clic. Frunció el ceño. El retiro se autorizó desde un acceso en línea, con credenciales del usuario secundario. ¿Usuario secundario? Pregunté, aunque ya sabía. Su hija, Renata. Se me fue el aire. Agarré los brazos de la silla para estabilizarme. ¿A dónde se transfirió? Giró un poco la pantalla hacia mí.
Un pago a una tarjeta. Parece consolidación de deuda personal. Miré la fila de números, el nombre familiar junto a ellos. Mi voz salió baja. Usó mi dinero para pagar sus tarjetas. Dudó. ¿Quiere levantar una disputa? Casi me reí. La palabra sonaba mal, como si habláramos de un boleto de estacionamiento en vez de traición. No, todavía no. Solo necesitaba verlo. Me dio una mirada compasiva de esas que la gente usa cuando sabe que nada arregla lo que acaban de confirmar. Afuera, la lluvia había bajado a llovizna. Me quedé bajo el toldo del banco, viendo la calle borrarse. No lloré. Sentí algo más pesado, algo cercano a la definitividad. De regreso en el coche, miré el cielo gris por el parabrisas. Los números se repetían en mi cabeza: 5.000 pesos. Una cantidad. Un símbolo. Una decisión de la que no formé parte. Durante años, les había dado confianza como quien regala chamarras viejas calladamente, sin revisar si todavía les quedaba. Pero ahora tenía prueba, impresa e innegable. Y la prueba, me di cuenta, no cura, solo reemplaza la esperanza. Elena Ward abrió la puerta con la cadera y un vaso de papel entre los dientes. «Pareces de las que durmió en el coche», dijo, dejando el café en su escritorio. «Siéntate. Cuéntame todo». Me llegó un correo del banco, dije, tomando la silla frente a ella. Retiro grande, 5.000 pesos. La cuenta compartida. Giró el monitor hacia sí y empezó a teclear. Sus movimientos eran limpios, económicos, nada de sobra. Mismo usuario que la vez pasada dijeron que fueron las credenciales de Renata. Elena asintió una vez. «Bueno, vamos a jalar todo el historial». Acomodó la pantalla para que yo viera. «¿Todavía te acuerdas del protocolo de contraseñas viejas de Pablo?» Sentí el pinchazo al oír su nombre. «Sí, perfecto. Lo usamos para el archivo». Clic. Una barra de progreso avanzó. «¿Segura que quieres saber?» «Estoy harta de adivinar». Apareció la primera página. Filas de movimientos. Fechas hacia atrás. Elena me pasó una libreta legal. «Tú rodea lo que te pegues en el estómago. Yo marco patrones». Las primeras líneas eran conocidas. Servicios. Súper. Seguros. Sentí un alivio momentáneo que me odié por necesitar. Luego Elena bajó. Lux Boutique leyó. 3 transacciones en 2 semanas. Es una tienda de ropa, dije. Cara. Pago de coche siguió. Recurrente. Cada mes. Renata no tiene coche. Alguien sí. Puso una estrellita. Aquí agencia de viajes. Depósito. Luego saldo un mes después. Mis papás se fueron a la costa. Dije demasiado rápido. Dijeron que mi tía tenía puntos. La pluma de Elena se detuvo. Escribió. Viaje costa. ¿Tus papás? Y siguió. Organizadora de graduación, dijo, alzando las cejas. Dejé salir un aire que no sabía que retenía. Una organizadora. Para una fiesta de escuela. Esta dice consulta y estilismo. 2 visitas. Luego, ajuste de vestido. Luego servicio de auto. Clic para ver detalles. Auto negro. Chofer de traje. Le dije que se lo ganara sola. Dije, voz apagada. Elena siguió bajando. Pago a tarjeta. Otro. Cantidades crecientes en un año. Mi nombre está en esas tarjetas. ¿Verdad? Autorización secundaria. Dijo suave. No principal. La pantalla cambió a gráfica de barras. Meses subían y bajaban como dientes. Vamos a ordenar por proveedor, dijo Elena. Luego, por categoría. Durante la siguiente media hora, construimos un pequeño vocabulario de dolor. Tiendas de lujo, electrónicos, cuentas de restaurante que parecían festejos. Un salón al que nunca entré. Un gimnasio. Otro gimnasio. Servicio de mascotas. No teníamos mascota. Cada pocas líneas. Elena murmuraba,
Ahí va y ponía otra marca. Apoyé las manos planas en las rodillas. ¿Cuánto dije? Porque el número sería más fácil que las frases. Elena abrió un resumen. Primero por año dijo. Para ver la pendiente, los totales se alinearon. El primer año, poco. El segundo, más. El tercero, salto. Para el quinto, la columna se duplicó. Lo sumó con la calma rápida que yo admiraba cuando ella y Pablo se quedaban tarde con los impuestos de su taller. Al final levantó la pluma. La suma, dijo, es más de 100.000 pesos. El cuarto se encogió. Oí el zumbido del ducto de calefacción, el leve chisporroteo de la luz fluorescente, mi propio pulso en los oídos. 100.000 pesos. 3 palabras como puerta que se cierra. Elena esperó. No me tocó. No ofreció consuelo con filo. Tomó su café y dio un sorbo callado. Como para alentar el momento lo suficiente para que yo respirara. Yo dejé que pasara esto, dije. «Tú lo permitiste porque creías que protegías a la gente», respondió. «Eso no es lo mismo que provocarlo. Yo abrí la cuenta, dije. La dejé abierta. Tú confiaste en tu familia», dijo. «No diste un cheque en blanco». Asentí. Pero el asentimiento no era acuerdo. Era que la había oído. Abrió una ventana nueva y empezó a secana a redactar una lista. «Esto es lo que hacemos», dijo. «Congelar todas las transferencias automáticas. Revocar acceso digital, salvo el tuyo. Cambiar contraseñas. Poner alertas en saldos bajos. Luego pedimos copias de autorizaciones firmadas. Para las tarjetas. Para todo lo que lleve tu nombre», dijo. «Si hay autorizaciones, las revisamos. Si no, ponemos al banco en aviso. ¿Crees que deba demandar? Creo que debes decidir dónde está tu límite». Dijo. «Mi trabajo es ayudarte a mantenerlo». La palabra límite me estabilizó. «También hay que anotar el pago del coche». Dije. «Averiguar quién anda manejando con mi cuenta». Elena hizo una segunda lista. «Conseguiremos esos detalles. Por ahora, cambia las contraseñas. Aquí». Giró el teclado hacia mí. Tecleé despacio, creando una secuencia nueva que solo mis dedos recordarían. Elena miraba la pantalla. «Bien, otra vez para el correo, otra para el celular, otra para el banco». Cuando terminé, me dolían las manos. Volteé las palmas. Se veían como las de mi mamá, piel delgada, venas azules, el mapa de una vida de trabajo útil. Elena deslizó una carpeta sobre el escritorio. «Llévatela a casa. Tiene las impresiones de hoy, mis notas y una lista de pendientes. No respondas mensajes sobre dinero. Si alguien llama, dile que no hablas de finanzas, sin abogado». «Abogado», repetí. La palabra formal y más sólida de lo que me sentía. Se levantó. «Esto no es para castigar a nadie. Es para detener el daño». «Te escucho», dije. «También escucho a mi hija llamándome egoísta. Que te llame lo que quiera. Estás cambiando las reglas. La gente se queja cuando cambian las reglas». Cerré la carpeta. El peso del papel se sentía más grande de lo normal. «Gracias», dije. «Pablo decía que tú salvabas a todos con 3 centavos y una hoja de cálculo», dijo, una sonrisa leve en la boca. «Tal vez ahora te salves a ti misma». Sostuve la carpeta contra el pecho. «Voy al banco después. Quiero bajar las alertas. Quiero quitar el acceso compartido. Quiero estados de cuenta impresos solo a mi nombre. Te mando el texto por correo», dijo. «Úsalo. Exacto». Me volteé a la puerta. Luego me detuve. Si Renata me pide perdón, ¿qué le digo? Elena apoyó la mano en el respaldo de su silla. «¿Le dices que el perdón es gratis?», dijo. «El acceso no». Salí de su oficina con la carpeta apretada contra las costillas, los papeles calientes de mis manos. Afuera, el aire olía a pavimento mojado e invierno.
Caminé al coche y puse la carpeta en el asiento del copiloto como si fuera una persona a la que había prometido proteger. El motor arrancó al primer intento. Me incorporé al tráfico y manejé hacia la sucursal. Viendo los limpiaparabrisas limpiar el cristal, trazo tras trazo medido. Estaba en mi escritorio con la carpeta de Elena abierta y a un lado. Los papeles todavía calientes de la impresora. Números llenaban cada página, fechas, saldos, retiros. Cada uno un robo callado firmado con mi confianza. Leí los totales otra vez, hasta que dejaron de ser dinero y empezaron a sentirse como tiempo. Como años que no podía recuperar. El cursor parpadeaba en la laptop, esperando. Abrí un mensaje nuevo y escribí a las 3 direcciones que importaban mi mamá, mi papá y Renata. La cuenta está cerrada para ustedes. Sé de los retiros. Lo leí 2 veces. Sin saludo, sin firma, solo la verdad. Luego apreté enviar. El sonido fue tan pequeño que casi no lo oí. Un suave whoosh. Una sola llave girando en una cerradura. El celular sonó casi al instante. Mi mamá primero, luego mi papá, luego Renata. Una y otra vez hasta que su nombre llenó la pantalla como estática. Puse el celular boca abajo y esperé. Las llamadas volvieron, una tras otra. Un ritmo mecánico de pánico. Cuando pararon las llamadas, empezaron los mensajes. ¿Qué estás haciendo? Elena. No puedes cortar así a la familia. Necesitábamos ese dinero. Lo sabes. Mamá, contesta. Por favor, luego otro. Mamá, esto es una locura. ¿Por qué nos humillas así? Cerré los mensajes sin abrir el resto. Me temblaban los dedos, pero no de miedo. Estaba agotada de tanto doblarme. Cada respuesta que no envié se sintió como una pequeña recuperación de aire. Al mediodía, Elena escribió. Ya lo mandaste, sí. Entonces déjalo. Que reaccionen. No expliques. Dejé la laptop abierta en la mesa. Fui al fregadero y enjuagué mi taza de café. El día afuera estaba gris otra vez. De ese cielo de Guadalajara que se traga los sonidos. La casa estaba en silencio salvo por el tic-tac del reloj de la cocina. Constante y tranquilo, cuando el celular volvió a sonar. No me moví a contestar. Lo vi vibrar sobre la barra hasta que paró. Bajé el volumen hasta que volvió el silencio. Por primera vez en años. Nadie podía alcanzarme. Nadie podía pedir, exigir ni convencer. El silencio se sentía extraño, demasiado grande al principio, luego correcto. Como una chamarra finalmente a la medida de mis hombros. Me senté otra vez a la mesa. Miré la ventana de correo vacía y susurré a la pantalla. Basta. La lluvia había aflojado cuando doblé en la calle Roble, pero el asfalto todavía brillaba mojado bajo la luz de la tarde que se iba. No había ido en meses desde que mis papás firmaron la escritura a nombre de Renata, diciendo que era su nuevo comienzo. Ahora se veía igual y diferente a la vez, como pasa con los lugares cuando dejas de pertenecerles. La luz del porche estaba encendida, aunque apenas eran las 4. Estacioné junto a la banqueta. Apagué el motor y me quedé un momento mirando, mover las cortinas. El pecho me apretaba. No de miedo, sino de una calma extraña y agotada. Cuando toqué, tardaron en abrir. Renata estaba ahí, en sudadera y leggings, brazos cruzados, barbilla levantada lo justo para dejar claro que no era bienvenida. Pensé que llamarías primero, dijo. Pensé que tú contestarías primero. Respondí. Miró por encima de mi hombro, como si hubiera traído aquí a alguien más. No tenías que venir hasta acá. Lo que sea esto, pudo ser un mensaje. Ya tuve suficientes mensajes esta semana. Apretó la boca en línea recta. No tenías que meter a la abuela y al abuelo. Están furiosos. Ellos se metieron solos. Dije. Y tú también. Se hizo a un lado de mala gana. Bueno, 5 minutos. Adentro.
La sala todavía olía levemente a las velas de canela que yo compraba. Una foto enmarcada de Renata con mis papás estaba en la repisa. Yo no salía. Bonita casa, dije bajito. Es mía. Ahora respondió, casi a la defensiva. He tratado de arreglarla. ¿Con dinero de quien pregunté? Entrecerró los ojos. Entonces es por ese correo. Es por lo que hay detrás, dije, poniendo mi bolsa en el sillón. Usaste mi cuenta, Renata. 5.000 pesos la semana pasada. Y más antes. Te dije que te los iba a pagar. Nunca dijiste eso. Respondí. Solo asumiste que seguiría diciendo que sí. Subió la voz. Porque siempre lo haces. Nunca me habías dicho que no. Ni una vez. Construiste esta vida alrededor de ayudar a todos. Y ahora de repente eres... ¿Qué? Fría, respiré hondo. No estoy fría. Estoy harta de ser conveniente. Se cruzó más fuerte de brazos. El tono más filoso. ¿Crees que esto es fácil para mí? ¿Crees que quería pedir? La abuela dijo que tenías ahorros. Dijo que ayudarías si de verdad te importara. Casi me reí. Tu abuela no sabe lo que cuesta importar. No es justo. No acepté. Pero robar tampoco lo es. Los ojos de Renata titilaron enojo. Luego culpa. Luego algo como miedo. No robé. Tomé prestado. De alguien que no aceptó prestar, dije. Eso no es prestado. Se hizo el silencio. El sonido de la lluvia que empezaba otra vez llenó el espacio entre nosotras. Al fin susurró. Pudiste haber llamado antes de congelar todo. Y tú pudiste haber pedido antes de tomar, dije. Se volteó, frotándose el brazo como niña descubierta en mentira. El abuelo dijo que exagerabas. No estoy exagerando. Dije suave. Estoy protegiendo lo que queda. Bajó la cabeza. Por primera vez vi lo cansada que se veía las ojeras. Los bordes quebradizos del orgullo. ¿Crees que no te necesito? Dijo, voz quebrada. Pero sí. Lo sé, dije. Por eso tiene que parar. No respondió. Tomé mi bolsa y caminé a la puerta. Mi reflejo me siguió en el cristal. Más pequeña, más vieja, pero más firme de lo que recordaba. Ya en el porche. Gritó. Mamá, espera. Me volteé. Abrió la boca como para hablar. Luego la cerró. El silencio entre nosotras se sintió más pesado que palabras. Asentí una vez. Gesto de entendimiento. Tal vez piedad. Tal vez solo cansancio. Y salí a la lluvia. Cuando llegué a la vieja mesa del comedor, la casa ya olía a café y enfrentamiento. Mi mamá había puesto la mesa como para fiesta 4 tazas. Servilletas dobladas. Un plato de galletas que nadie tocaría. Renata estaba al fondo, scrolleando el celular. Mi papá de pie junto a la ventana. Brazos cruzados. Siéntate, dijo mi mamá. Tono cortante. Vamos a hablar de esto antes de que hagas más el ridículo. Creo que ya me hicieron el ridículo, dije, jalando una silla. La madera crujió bajo mi peso. Sonido más viejo que todos nosotros. Renata no levantó la vista. No tenías que venir haciendo drama. Te dije que lo arreglaría. Tomando lo que no es tuyo, dije. Puso los ojos en blanco. Fueron 5.000 pesos, no 1.000.000. Actúas como si me hubiera vaciado la vida entera. Me incliné. No fueron solo 5.000. Renata, fue todo lo que diste por sentado. Y sé de las tarjetas, los viajes, los pagos que no eran tuyos. Se le congeló la cara. Luego se le sonrojó. La abuela dijo que no entenderías. Mi mamá carraspeó. Estás exagerando. Le dijimos a Renata que podía usar la cuenta para unas cosas. Pensamos que estarías de acuerdo. Siempre has ayudado. Sin preguntarme, dije. Eres familia, dijo, como si eso lo explicara todo. Respiré firme pero cortante. Familia no significa acceso libre. Mi papá se volteó de la ventana. No alces la voz en esta casa. No la estoy alzando, dije. Por fin la estoy usando. La habitación se quedó quieta.
El celular de Renata vibró. Lo silenció. Los ojos de mi mamá se achicaron. No se saca la ropa sucia familiar así. Da pena. Tú la hiciste mi ropa sucia cuando gastaste mi sueldo. Dije. Apretó la mandíbula. Siempre has tenido de sobra. Es solo dinero. No dije. Más bajo. Es mi tiempo, mi trabajo, mis años. Es cada noche que me desvelé asegurándome de que las cuentas salieran mientras tú me decías que era suerte tener manos firmes. Renata miró entre nosotras. Incómoda. Pudiste haberme dicho que parara en vez de congelar todo. Lo intenté. Hace años dije... No escucharon. Ninguno. Mi papá se acercó a la mesa. Nos estábamos ahogando. Elena, tú debías ayudar. Lo hice, dije. Más de 100.000 pesos de ayuda. Y todavía quieren más. Renata empujó su silla hacia atrás. Ese número no puede ser cierto. La carpeta de Elena seguía en mi bolsa. Deslicé una hoja sobre la mesa. Aquí están los registros. Todo está ahí. Mi mamá la tomó. Pasó la vista por las líneas hasta que se le drenó el color. Esto es mentira. El banco se equivocó. No dije. Es lo que pasa cuando confunden amor con cuenta de cheques. La voz de Renata se quebró. No entiendes. Todos esperan cosas. Amigos, escuela, trabajo, todo cuesta. Entiendo, dije. Por eso quería que aprendieras a ganarlo. Solo me estás castigando. Dijo. Te gusta tenerlo encima de la gente. La miré largo rato. Confundiste límites con castigo. Eso es cosa tuya. Mi papá golpeó la mesa con la palma. El sonido tan fuerte que hizo temblar las tazas. Basta. Es tu hija. Lo sé. Dije. Por eso todavía estoy aquí. Las palabras cayeron más pesadas de lo que esperaba. Mi mamá dobló el papel y lo dejó. Si haces esto... Elena, nos pierdes. La miré a los ojos. Entonces, supongo que ya pagué por eso también. A Renata se le cortó la respiración, pero no dijo nada. La habitación contuvo el silencio como aire antes de tormenta. Mi papá se sentó, derrotado. Mi mamá miró a otro lado. Junté los papeles, los doblé con cuidado y me levanté. Voy a cerrar toda cuenta que lleve mi nombre. Si necesitan dinero, tendrán que ganarlo. Como yo lo hice, Renata susurró al fin. ¿Qué se supone que haga ahora? Vivir con lo que es tuyo, dije. Y si quieres mi compañía, tendrá que ser sin factura. Nadie habló después. El reloj tic-tac encima de la repisa llenaba el aire donde antes vivían las palabras. Caminé a la puerta. La carpeta contra el pecho. Detrás, el sonido de la silla de Renata raspando el piso me siguió. Pero no habló más. No volteé. La casa estaba demasiado caliente. De ese calor que hace subir los ánimos más rápido. Seguíamos en la mesa del comedor. La misma donde comí de niña. Las galletas que trajo mi mamá seguían intactas, poniéndose duras en medio de la tensión. Renata había estado callada desde que le mostré los estados de cuenta. Miraba fijo los papeles frente a ella como si estuvieran en otro idioma. Mi papá caminaba cerca de la ventana. Mi mamá sentada tiesa. Sonrisa fija que escondía furia. «No puedo creer que imprimieras todo esto», dijo mi mamá al fin. «Meter a tu propia hija en números así. Es cruel». «Es verdad», dije. «Pagué cosas que ni sabía que existían. Tiendas de lujo, viajes, coches, préstamos que nunca firmé. Todos tenían acceso. Todos lo usaron». Renata levantó la cabeza de golpe. «No es justo. No sabía ni la mitad». Entonces, ¿quién sí pregunté? Su silencio fue respuesta suficiente. Mi papá dejó de caminar. Estábamos batallando. «Elena, pensamos que entendías. Siempre has tenido más...». «Trabajé por tener más», dije. Cada peso salió de noches que me quedé corrigiendo. Errores ajenos. Mi mamá se inclinó. «Actúas como si te hubiéramos robado». «Lo hicieron», dije. Calma pero segura. Tomaron sin pedir y le llamaron familia.
Renata empujó su silla de repente. «Ya párense todos». Me miró. «¿Crees que esto te hace estar en lo correcto? No entiendes. Mamá. Vives como ermitaña en ese departamento, recortando cupones y manejando el mismo coche 20 años. ¿Crees que eso es para presumir? ¿Se me enfriaron las manos? ¿Qué acabas de decir? No quiero ser pobre como tú, dijo. Cada palabra medida, siempre con miedo a gastar, miedo a vivir. Hablas de sacrificios, pero nunca disfrutaste nada. Solo cuentas». La habitación se quedó en silencio. Hasta mi mamá dejó de respirar un segundo. Renata siguió. Voz más alta. «Me diste una vida tan chiquita que no podía ni respirar. Creíste que comprarme zapatos y clases era amor. Pero solo controlabas todo. Tal vez quería sentirme rica. Aunque fuera una vez». Me levanté despacio. Mi silla raspó el piso. «Fuerte y definitivo. Querías sentirte rica», repetí. «Y usaste mi vida para hacerlo». Le tembló la barbilla. Pero sostuvo mi mirada. «Siempre me hiciste sentir que te debía algo». «Y te debía», dije bajito. «Respeto». Miró a otro lado. El desafío se quebró lo justo para mostrar el miedo debajo. «Nunca entenderás cómo es para mí». Me acerqué un paso, bajando la voz. «Entiendo más de lo que crees. Crecí viendo a mis papás pedir prestada la dignidad y pagar con culpa. Juré que nunca viviría así. Pero lo hice, por ti». Renata parpadeó fuerte. El enojo se suavizó en confusión. «¿Entonces qué? ¿Nos cortas a todos? ¿Finges que eres mejor?» No dije. Estoy harta de fingir que amor es lo mismo que sobrevivir. Mi mamá se levantó de golpe. «No sales de esta casa hasta que le pidas perdón por hablarle así. No soy yo la que debe pedir perdón». Dije. Y ya dije lo que tenía que decir. Mi papá habló por primera vez en minutos. ¿Crees que esto es fuerza? Elena, irte es egoísmo. Es necesario, dije. Porque si me quedo, seguiré dando y ustedes seguirán tomando. La voz de Renata se quebró. No quise decirlo. Sí quisiste. Dije suave. Y eso es lo que más duele. Lo quisiste porque es cierto por ahora. Pero un día, cuando hayas trabajado por algo tú misma, entenderás lo que cuesta. Se le abrieron los labios, pero no salió sonido. Junté la carpeta de estados de cuenta, metiendo los papeles de nuevo. Mi mamá murmuró algo de vergüenza, de familia, de que me había perdido. La dejé hablar hasta que su voz se volvió ruido de fondo, como el zumbido de un refrigerador viejo. Los ojos de Renata me siguieron hasta la puerta. Se veía más pequeña ahora, frágil de una manera que me recordó a la niña que se dormía en mi regazo durante las tormentas. En la puerta me detuve. «Quería sentirte rica», dije. «Entonces tal vez aprendas lo que cuesta serlo». Nadie se movió. El silencio que siguió se sintió distinto, no enojado, no amargo, solo vacío. Salí al aire fresco, la carpeta contra el pecho. Detrás, la casa se quedó quieta, como esperando que alguien más hablara. Nadie lo hizo. Salí de la casa sin decir palabra. La puerta principal se cerró detrás de mí, suave pero definitiva. De ese sonido que pesa más que cualquier grito. El aire afuera se sentía más filoso que cuando llegué. La llovizna apenas picaba la cara. A mitad del camino de entrada, el celular vibró una y otra vez. No lo miré. Abrí el coche. Me deslicé adentro y me quedé con las manos en el volante, esperando que parara el temblor. Otra llamada. Luego otra. Al fin volteé la pantalla. La primera era de mi mamá. La siguiente de Renata. Luego mi papá. El mismo ritmo de pánico y culpa que había oído toda mi vida. Apreté y sostuve cada número hasta que apareció la opción de bloquear. Un toque. Luego otro. El silencio que siguió fue pesado pero limpio. Por el parabrisas mojado. Todavía veía la luz de la sala.
3 siluetas se movían detrás de las cortinas. Formas pequeñas en una casa vieja que había dejado de sentirse hogar hace rato. Durante años me había parado en ese porche cargando mandado. Cheques y disculpas pequeñas. Esa noche no cargaba nada. Apoyé la frente en el volante, dejando que el silencio se hundiera. Me temblaban las manos no de coraje, sino de liberación. Había pasado décadas manteniendo el equilibrio de todos, y ahora que había inclinado la balanza hacia mí, el aire se sentía irreconocible. Un golpe me sobresaltó. Renata estaba fuera de la ventana del copiloto, el pelo empapado pegado a las mejillas. Articuló algo que no oí a través del cristal. Bajé la ventana a medias. Mamá dijo, voz temblorosa: «Por favor, no te vayas así». La miré, la lluvia goteando de su barbilla, los mismos ojos azules que una vez me confiaron todo. «Dijiste que te hacía sentir pequeña», susurré. «Tal vez ahora encuentres espacio para crecer». Bajó la mirada, mordiéndose el labio. No quise decirlo como sonó. «Lo sé», dije, «pero quisiste decir lo suficiente para que doliera». Alargó la mano hacia la manija. «Pero negué con la cabeza». «Esta noche no». Se le cayeron los hombros. «¿Me llamas mañana al menos?» Cuando estés lista para hablar, dije. «No para tomar». Subí la ventana antes de que pudiera contestar. Su reflejo se borró en el cristal, mezcla de lágrimas y lluvia. Arrancé el motor. Los limpiaparabrisas la borraron de la vista. Al alejarme, la vi en el retrovisor, parada en el camino de entrada, celular en mano, sin saber si seguirme o dejarme ir. El dolor en el pecho era fuerte, pero limpio como aire después de tormenta. En el primer semáforo en rojo, vi mi reflejo en la ventana. Más vieja, sí, pero más ligera también, como si un peso al fin se hubiera deslizado de mis hombros. Cuando se puso verde, manejé a casa sin mirar el celular ni una vez. Casi 3 semanas pasaron antes de que supiera algo. La casa estaba en silencio. Mis días divididos en rutinas simples. Café, noticias, el sonido de la lluvia contra el barandal del porche. Entonces, una tarde llamó mi prima Clara. No hablábamos en años. «Tus papás pidieron quiebra», dijo sin rodeos. «Salió en el periódico esta mañana». Apoyé el teléfono en la oreja, el pulso lento, firme. Y Renata. Se salió. Creo que renta un cuarto chiquito en el centro. Consiguió trabajo en el súper de la Avenida Juárez. El que tiene toldo rojo. Clara dudó. Está intentando. Elena, eso cuenta. Le agradecí. Dije que tenía que colgar y corté. Las palabras quedaron flotando como polvo quiebra. Súper. Intentando. Me senté en la mesa de la cocina donde todo empezó. La misma silla. La misma luz. Pensé en la casa de la calle Roble. El silencio que ahora la debe llenar. Las mismas paredes que una vez oyeron mis risas. Las peleas de mis papás. La música adolescente de Renata. Ahora resonando con ausencia. Esa noche, sin querer, pasé manejando por ahí. Las luces del patio estaban apagadas. Las ventanas oscuras. Un letrero de «Se vende» se inclinaba apenas en el césped mojado. No me detuve. Solo aminoré lo suficiente para ver las cortinas bien cerradas, como si la casa misma estuviera cansada de que la miraran. Al llegar a casa, serví té y me senté junto a la ventana. El celular estaba en la mesa, boca abajo. No había mensajes nuevos. Pensé en Renata en alguna caja registradora, contando cambio, doblando billetes, aprendiendo el valor de los números como yo hace décadas. Me la imaginé cansada pero de pie, ganando algo que al fin fuera suyo. La imagen no trajo triunfo, solo un dolor sordo que se suavizó en paz. A la mañana siguiente, abrí la ventana y dejé entrar el aire frío. Olía a lluvia y pino.
fuerte y limpio. Por primera vez noté que el silencio no estaba hueco. Estaba amplio. Encontré la vieja carpeta de Elena guardada en un cajón. Metí los papeles de nuevo y la até con un cordel. Luego la guardé en el gabinete debajo del fregadero donde guardo los trapos de limpieza. Ya no se sentía evidencia. Se sentía cierre. Susurré al cuarto vacío. Todos pagamos nuestras deudas, de una forma u otra. Afuera, un camión siseó en la calle, en algún lugar del centro. Mi hija estaba detrás de un mostrador, hablando con desconocidos, construyendo una vida un pequeño cambio a la vez. Esperaba que se quedara con el cambio. La primera vez que me senté en la oficina de la doctora Bennett, casi me salí antes de que llegara. El reloj en la pared hacía tic-tac suave. Sonido demasiado tranquilo para lo que cargaba. Cuando entró, no preguntó por qué estaba ahí. Solo sonrió y dijo: «Pareces de las que han estado cuidando a todos menos a sí mismas». Di una risa pequeña. «¿Tan obvio?». Se acomodó frente a mí, libreta en la rodilla. La gente que se disculpa al sentarse suele serlo. Nos quedamos en silencio un momento. Miré la alfombra, gris suave que me recordaba la lluvia de Jalisco. «No sé muy bien cómo hacer esto», dije al fin. «Hablar de mí misma se siente egoísta». «Egoísta», repitió. «Qué palabra tan interesante. ¿Dónde aprendiste que cuidarte era egoísta?». La pregunta cayó como piedra. Pensé en la voz de mi mamá, filosa y segura. Las buenas hijas no se quejan. Las buenas hijas dan lo que pueden. Mi mamá, dije bajito, me decía que era suerte ser útil. La doctora Bennett anotó algo. «Y ser útil se volvió tu forma de ganarte el amor». Asentí. Daba porque creía que así pertenecía. Pagaba cosas, resolvía problemas, tapaba grietas. Pensé que eso era amor. ¿Y cuándo dejó de sentirse como amor? Cuando dejaron de darme las gracias. Levantó la vista. O tal vez cuando notaste que nunca lo decían en serio. Dejé salir un aliento tembloroso. Estoy enojada, pero también me siento culpable por estarlo. Esa culpa, dijo suave, le pertenece a la niña que aprendió que su valor dependía de mantener felices a todos. Miré el piso otra vez. «Entonces, ¿qué hago con ella?». La doctora Bennett sonrió. «La escuchas. Ella ha estado tratando de llamar tu atención todo este tiempo. La siguiente semana llevé una caja de diarios viejos a la sesión, registros míos, años de listas, presupuestos, notas de quién necesitaba qué». Hojeó unas páginas. Luego me miró. «Documentaste toda tu vida que a través de la responsabilidad», dijo. «Pero, ¿dónde está la parte de ti?». Supongo que dejé esa columna en blanco. Dije. La doctora Bennett se inclinó. «Construiste una vida alrededor de arreglar. Pero si dejas de arreglar a los demás, ¿quién te arreglas a ti?». Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de salir de la oficina. Esa tarde, me senté en la mesa de la cocina con uno de los diarios viejos abierto. Por primera vez, no escribí cuentas ni pendientes. Escribí una lista de cosas pequeñas que quería y que no tenían que ver con nadie más. Un paseo por el lago de Chapultepec. Un libro nuevo. Cenar sola. Tal vez hasta un viaje algún día. La página se veía rara sin números al lado de las palabras. Solo intenciones. Calladas. Sin medida. Cuando cerré el cuaderno, sentí algo nuevo, no alivio. No perdón, sino espacio. En la siguiente sesión, la doctora Bennett preguntó cómo me sentía. Le dije que estaba aprendiendo a respirar sin calcular primero quién necesitaba el aire. Sonrió y dijo: «Ahí empieza la sanación». Le creí. Por primera vez. Dejé que el silencio que siguió se sintiera suficiente. El sobre era delgado. De ese papel que se nota que lo han tocado mucho.
Mi nombre estaba escrito con la letra apresurada de Renata letras, que se inclinaban unas contra otras, como si hasta su escritura tuviera miedo de estar sola. No tenía remitente. Solo una mancha de tinta cerca de la esquina. Me senté a la mesa y lo volteé en las manos. Por un momento pensé en no abrirlo, pero el silencio de la casa hacía imposible fingir que no esperaba algo. Deslicé un cuchillo por el borde y saqué la carta. Empezaba sin saludo. Me hiciste sentir que nunca era suficiente. Se me cortó la respiración. La leí otra vez, más despacio. Siempre hablabas de sacrificio, de todo lo que dejaste por mí. Pero nunca se sintió como amor, mamá. Se sintió como deuda, como si te debiera por haber nacido. Las palabras se me borraron en los bordes. Dejé el papel, apoyando las palmas para que no temblara. No digo que no te importara. Sé que sí. Lo mostraste a tu manera, dinero. Consejos, reglas, pero nunca me viste de verdad. Viste la versión de mí que querías responsable, educada, agradecida. Intenté ser eso. De veras lo intenté. Pero siempre tuve miedo de decepcionarte. La letra se volvía más desordenada hacia el final. La tinta más oscura donde lágrimas o frustración habían apretado más la pluma. Estoy enojada, pero no te odio. No sé cómo perdonarte todavía, ni si tú me perdonarás algún día. Solo necesitaba decir esto antes de que se vuelva algo peor. Renata. La leí 3 veces. Cada vez. Las palabras cambiaban culpa, confesión, súplica. Para la tercera, solo podía sentir lo joven que todavía sonaba su voz. Doblé la carta con cuidado, alisando las arrugas como si pudieran suavizar lo escrito. Quería contestar. Decirle que sí había sido suficiente, aunque ella hiciera imposible decirlo. Pero cada frase que se me ocurría sonaba a pleito disfrazado de amor. El reloj del pasillo hacía tic-tac, cada segundo más fuerte que el anterior. Alargué la mano al cajón junto al fregadero. El de cosas que no sé tirar tarjetas de cumpleaños. La pluma vieja de Pablo. Una foto de Renata de chiquita con chocolate en la barbilla. Metí la carta y pegué una etiqueta pequeña en el frente. Algún día, no hoy, no mañana, pero algún día, cuando el dolor estuviera menos filoso y el aire entre nosotras menos pesado. Por ahora, dejé que el cajón se cerrara callado. El sonido fue pequeño, pero lo bastante definitivo para sostener el espacio que las palabras no podían. El centro comunitario olía a alfombra vieja y café. De esos lugares donde la esperanza llega con zapatos cómodos. Había empezado a voluntariar ahí 2 meses después de la carta, una tarde por semana, ayudando a muchachas a escribir currículums y llenar solicitudes. Esa mañana, la coordinadora, Denise, me dio un clipboard. «Tenemos una nueva hoy», dijo. 17 años. Lista, pero desconfiada. Me recuerda aquí a alguien que conozco. Cuando entró Marisol. Entendí. Era pura esquina y desafío uñas descarapeladas. Chamarra de mezclilla demasiado delgada para el clima. No se sentó hasta que le hice señas a la silla frente a mí. «No sé por qué estoy aquí», dijo. «Dijeron que se veía bien para la prepa. Entonces hagamos que se vea bien», dije. Sonrió de lado, sorprendida de que no la regañara. «Suenas como mi profe de inglés». «Menos mal, yo soy peor». Era contadora. Eso le sacó una risa. Pequeña, pero real. Empezamos con lo básico escuela. Trabajos de medio tiempo, horas de voluntariado. Puso los ojos en blanco a cada pregunta, pero contestó. Cuando le pregunté qué quería y hacer, suavizó la voz. Diseñar ropa. Tal vez algo que haga sentir a la gente diferente de lo que son. No es tontería, dije. Es arte con propósito. Nadie lo llama así cuando estás quebrada, murmuró. La frase pegó más fuerte de lo que ella sabía.
Casi oí la voz de Renata en su tono. La misma mezcla de orgullo y rencor. Me incliné. Sabes, estar quebrada no es lo mismo que ser pequeña. A veces es donde empiezas a saber quién eres. Marisol me miró largo rato. Hablas como alguien que ha tenido que empezar de cero. Y lo he hecho, dije bajito. No insistió. Yo no ofrecí más. Seguimos trabajando hasta que su currículum tomó forma. El terco se volvió concentración. Su ambición llenó los espacios entre puntos. Cuando terminamos, miró la hoja y sonrió nerviosa. Orgullosa. No parece yo, dijo. Parece a quien te estás convirtiendo. Dobló el papel con cuidado. Luego me miró. Eres como la mamá que quisiera tener. Las palabras me agarraron desprevenida. Se me apretó la garganta antes de poder contestar. Forcé una sonrisa. Probablemente no tienes idea de cuánto significa eso. Lo digo en serio, dijo. Ahora, seria, no hablas de arriba. Solo... Escuchas. Bajé la vista a mis manos, las mismas que una vez firmaron cada cheque, cada disculpa. Tal vez eso es algo que al fin aprendí a hacer. Cuando se fue, me quedé en la mesa unos minutos más, mirando su silla vacía. La luz de la tarde caía sobre los papeles, cálida y limpia. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como alguien que había perdido a su familia. Me sentí como alguien que empezaba a construir otra, una palabra, una hoja, una muchacha a la vez. Pasó un sábado de mañana tranquila mientras limpiaba el closet. No buscaba recuerdos, solo espacio. Me había prometido al fin sacar las cajas apiladas contra la pared, ropa vieja, recibos, cosas que se habían quedado demasiado cerca del fondo. Encontré el vestido. Estaba envuelto en plástico, intacto desde el día que lo compré. Satén azul pálido, bordado delicado en la cintura. Todavía con ese leve olor a perfume de tienda departamental. Recordé estar en el mostrador hace años, Renata y a mi lado, su emoción fuerte y brillante. Lo había suplicado. Es el bueno. Mamá, por favor. Y yo dije sí antes de ver la etiqueta. Costaba casi medio mes de renta entonces. Me dije que valía la pena. Quería que se sintiera especial, que tuviera la noche que yo nunca tuve. Nunca se lo puso. Me senté en el piso con el vestido en el regazo. La tela brillaba bajo la luz tenue, suave y pesada. Como arrepentimiento hecho tangible, pensé en ese año las peleas sin fin. El dinero que seguía transfiriendo. El silencio que llenó nuestra casa. El vestido había sido una promesa. Una que las dos rompimos de formas distintas. Cuando sonó el celular, casi no contesté. Era Denise, de la organización. Estamos juntando donaciones para la tienda comunitaria. Dijo, ropa formal. Vestidos de graduación. Cosas así. Miré el vestido en mi regazo. Creo que tengo algo, le dije. La tienda estaba en la esquina de Avenida Chapultepec. Un local angosto con una campanita que sonaba demasiado fuerte al entrar. Una empleada joven sonrió desde el mostrador. Las donaciones van al perchero de la izquierda. Dijo... Llevé el vestido con cuidado, alisando el plástico como si todavía le importara a alguien que lo cuidara. La empleada se detuvo al verlo. Está hermoso, dijo. Alguien lo va a amar. Ojalá, dije. Cuando se lo entregué, sentí un tirón extraño pequeño, pero hondo. Salí antes de que el sentimiento me hiciera cambiar de opinión. Más tarde esa tarde, pasé otra vez por la tienda. Habían cambiado el aparador, y el vestido colgaba en el centro bajo una luz suave. Me detuve, sorprendida de lo nuevo que se veía. Minutos después, entraron dos muchachas riendo, señalando distintos percheros. Una de ellas, tal vez 16. Levantó el vestido azul del aparador y se lo puso encima. Se volteó al espejo y dio una vuelta.
la tela atrapando la luz al girar. Su risa llenó el aire, brillante y sin esfuerzo. A través del cristal, vi a su mamá mirándola desde la puerta, sonriendo. La mujer se veía cansada, como todas las mamás cuando siguen dando más de lo que tienen. Pero había alegría ahí, también simple, sin complicaciones. La muchacha dijo algo que no oí, y la mamá asintió, sacando la cartera. La empleada llevó el vestido al mostrador. Me quedé en la banqueta, manos en los bolsillos del suéter. Por primera vez. La escena no dolió. Se sintió bien. El vestido había encontrado su momento. Aunque fuera años tarde. Caminé a casa despacio, deserialized. En el reflejo de las vitrinas, vi a una mujer que casi reconocía más vieja. Sí, pero más ligera de alguna manera. Del tipo de mujer que al fin entendía que el amor no vive en las cosas que guardas demasiado tiempo, sino en lo que estás dispuesta a soltar. Cuando llegué a mi calle, la luz de la tarde se había vuelto dorada. El aire se sentía más suave, casi indulgente. Me di cuenta de que todavía sonreía. El pasado. Parecía. Al fin había encontrado a alguien más a quien le quedara. El mensaje llegó una mañana de martes cualquiera. De esas que se sienten casi demasiado tranquilas. Estaba tomando café, medio oyendo la radio, cuando el celular vibró una vez en la mesa. La pantalla mostraba su nombre. Por un momento no me moví. No hablábamos en semanas. No desde el día en la casa. No desde el silencio que vino después. Dudé antes de desbloquear. Mamá, entré a la universidad comunitaria. Lo estoy pagando yo misma, sin emoji, sin plática pequeña. Solo esas 2 frases las leí 2 veces, luego otra. Mi primera reacción no fue orgullo, ni siquiera alivio, fue incredulidad, de la que hace tropezar el corazón antes de alcanzar. Tecleé. Borré. Tecleé otra vez. Estoy orgullosa de ti. Miré las palabras, insegura si agregar más. Tal vez no quería más. Tal vez solo quería que yo supiera. El celular se quedó en mi mano, pesado con todo lo que no habíamos dicho. Casi podía oír su voz rápida, a la defensiva, con miedo de sonar débil. Me la imaginé en ese departamento chiquito del centro. Una pila de formatos en la mesa. El zumbido de un refrigerador barato de fondo. Tuvo que hacerlo sola solicitudes, fechas, cuotas. Se me apretó el pecho con algo cercano al asombro. Lo había hecho sin mí. 1 minuto después, la pantalla se iluminó otra vez. Gracias. Eso fue todo, pero fue más de lo que esperaba. Dejé el celular. Los ojos me picaron de una forma que no intenté esconder. El reloj de la cocina hacía tic-tac. La radio susurraba algo de lluvia para después. Sonidos comunes, suavizados de alguna manera. Susurré al silencio. Eso era todo lo que quería. No era la universidad. Nunca lo había sido. Era que se parara sola, que eligiera algo, que lo hiciera suyo, que viera que intentaba otra vez. Esta vez con sus propias manos. Preparé otra taza de café. El movimiento firme ahora. Cuando me senté, el celular seguía en la mesa. Pantalla negra. No necesitaba revisarlo otra vez. En algún lugar. Ella estaba empezando de nuevo. Y esta vez no había necesitado mi ayuda para comenzar. La primavera llegó despacio ese año. Como si la ciudad misma tuviera miedo de creer en nuevos comienzos. Los cerezos de mi calle empezaban a florecer. Pétalos rosas suaves regados en la banqueta como recordatorios pequeños de que el tiempo seguía avanzando. Estaba junto a la ventana con una taza de té y mi cuaderno abierto. El mismo cuaderno de terapia. El mismo lleno de letra desordenada y pensamientos a medias. Esa noche, la página estaba en blanco. Por primera vez. Eso no se sintió como fracaso. Se sintió como espacio.
El reloj en la pared hacía tic-tac constante. Afuera, la lluvia empezó otra vez suave, rítmica, de la que nunca interrumpe del todo. Solo te recuerda que estás viva para escucharla. Pensé en Renata, en algún lugar del otro lado de la ciudad. Tal vez estudiaba. Tal vez trabajaba hasta tarde. No había sabido de ella en 2 semanas. Pero el último mensaje había sido suficiente. Ya no era el silencio del rencor. Era distancia que dejaba lugar para crecer. La pluma se movió en mi mano antes de darme cuenta de que había empezado a escribir. El amor no es callado porque sea débil. Es callado porque ha aprendido. Las palabras salieron fácil, como si hubieran estado esperando que dejara de correr hacia el perdón y lo dejara llegar solo. Dejé la pluma y sonreí. La frase no era perfecta. Pero yo tampoco. Ese era el punto. El interruptor de la luz del porche estaba junto a la puerta. Durante años, había dejado esa luz encendida cada vez que Renata salía de noche. Había sido mi promesa callada, no importa qué tan tarde. Siempre habría forma de regresar, incluso cuando dejó de volver. La mantuve encendida por costumbre. Incapaz de admitir que había pasado de esperanza a rutina, me levanté. Caminé a la puerta y prendí el interruptor. El foco brilló contra la lluvia. Esta vez no lo encendí por el regreso de nadie. Lo encendí para verme a mí, para recordar que todavía estaba aquí. Todavía aprendiendo cómo suena la paz cuando nadie más está en la habitación. La lluvia se volvió más constante, golpeando la ventana como aplauso suave. Pensé en todas las noches que había esperado llamadas, disculpas, entendimiento y cómo, de alguna forma, este silencio se sentía más lleno que cualquiera de esas expectativas. El cuaderno estaba abierto en la mesa, las palabras brillando leve bajo la lámpara. Agregué una línea más debajo. Cuando al fin aprendan a caminar su propio camino. Que la luz vuelva a ser tuya. Cerré el cuaderno con suavidad y me senté otra vez junto a la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban más allá de la neblina. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí a la vez pequeña y firme en el mismo aliento. La luz del porche ardía a través de la llovizna. Un brillo único y paciente en la oscuridad. No sabía cuánto tiempo la dejaría encendida. Tal vez para siempre. Tal vez solo esta noche. Pero, de cualquier forma, era suficiente.